Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy interesante, que es muy delicado, que es muy polémico, ¿verdad? Que muchos están de acuerdo. Es un tema que polariza, porque muchos lo aman, muchos están de acuerdo y están felices, pero a otros como que les causa cierto tipo de alergia, como que les causa un poco así como de molestia, y es el tema del diezmo. Quiero decirle que nosotros somos una iglesia que creemos y que enseñamos el diezmo, no como una imposición, sino como lo que la Biblia establece, lo que la Biblia dice acerca del diezmo. Si usted tiene dudas, mire, hay iglesias, o más bien hay personas que creen que un sermón o un servicio dedicado a hablar acerca del diezmo es como tiempo desperdiciado. Pero quiero decirle que no es así, porque es parte de la enseñanza bíblica, es una parte del todo del mensaje bíblico. Y si no predicamos de la manera correcta lo que es de parte de Dios, estamos contribuyendo a que mucha gente quede creyendo lo que no es de parte de Dios, lo que se ha torcido, lo que se ha tergiversado, lo que se ha manipulado. Y delante de Dios un día también, ¿verdad? El día miércoles estuvimos hablando de un tema muy interesante, ¿verdad? De la lengua, el poder de la lengua. Si usted no viene los miércoles, se está perdiendo una bendición, ¿verdad? Casi siempre los miércoles estamos usando algunas series y algunas enseñanzas muy profundas. Entonces, si usted tiene la oportunidad de venir los miércoles, venga. Los miércoles a las 7 ya está más fresco, ¿verdad? Ya no hace tanto calor como los domingos en la mañana, así que le invitamos, si usted puede venir los miércoles, no se lo pierda. Pero el miércoles hablábamos del el impacto y las consecuencias que tiene lo que enseñamos, lo que decimos y también lo que no decimos. Y no hablar la verdad tiene como consecuencia que muchos sigan creyendo las mentiras que se han popularizado, ¿verdad? Que se han generalizado. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es el diezmo? ¿Quién lo inventó o de dónde salió? Como algunas personas lo dicen, ¿sigue vigente el diezmo para nosotros el día de hoy? Y una pregunta todavía más interesante, ¿verdad? Que mucha gente se hace: ¿qué pasa si no doy el diezmo? ¿Qué pasa si no estoy diezmando? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia acerca de esto, ¿verdad? Y quiero decirte algo: si tú te has hecho alguna de estas preguntas, o si tú te haces en la actualidad estas preguntas, o tienes dudas, o no estás practicando el diezmo, quiero decirte algo: no pasa nada. No estás en pecado, no estás en maldición, no es como que Dios no te ama, o que has perdido tu salvación. Por eso es importante saber qué dice la Biblia, qué es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a leer el texto de Génesis capítulo 14, que nos ayuda mucho a entender lo que tiene que ver con el diezmo, con los diezmos. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 14, versículo 17. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo
que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es luz. Tu palabra, Señor, viene a ser nuestra libertad, Señor. Podemos alcanzar el conocimiento de tu voluntad. Podemos alcanzar, Señor, la verdad de tu reino por medio de ella. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Que sea, Señor, tu palabra una semilla que caiga en nuestro corazón, así como la semilla cae en la tierra fértil, para que pueda germinar y para que pueda dar fruto, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este relato, esta es la última parte de un relato que es algo largo, pero en resumen quiero platicárselos así rápidamente. Abraham y Lot, su sobrino, se habían separado. Cada quien había escogido un camino diferente, un rumbo diferente. Lot, el sobrino de Abraham, había escogido el valle que estaba cerca de Sodoma. Usted sabe que Sodoma era una ciudad que se le reconocía por su libertinaje, por su manera libertina de pensar y de vivir, y sobre todo por su lejanía de Dios, ¿verdad? Más que nada. Y Lot vio que la tierra de Sodoma era una tierra fértil, era una tierra donde él podía prosperar, y escogió confiar en la prosperidad en lugar de confiar en el Señor. Se va a Sodoma y efectivamente fue un hombre muy próspero, igual que los hombres que vivían en Sodoma. Pero llegó un tiempo cuando vinieron ejércitos extranjeros atraídos por las riquezas de ese lugar, y dice la Biblia que saquearon las ciudades y se llevaron gente secuestrada. Cuando Abraham se enteró, dice la Biblia que Abraham armó a todos los siervos que tenía en su casa, a todos los criados que tenía en su casa, y fue a perseguir a estos reyes. Dice que eran algunos reyes que se habían juntado y habían secuestrado a estas personas y habían saqueado sus ciudades. Abraham los alcanzó, los derrotó, recuperó a las personas que habían sido secuestradas y recuperó el botín, recuperó todas las riquezas, el dinero, las alhajas, las telas, ¿verdad? Todo lo que tenía valor económico, material, lo recuperó Abraham. Y cuando venía de regreso Abraham, dice que salieron a su encuentro dos reyes. El primero que dice, salió el rey de Sodoma, pero también salió el rey de Salem. La ciudad de Salem es el nombre antiguo de los tiempos de Abraham con el que se conoce a la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Abraham regresa de la batalla y los dos reyes salen a su encuentro. Y los dos reyes salen con una propuesta. Dice que Melquisedec, rey de Salem, que es la ciudad de Jerusalén, dice que él era, aquí nos dice la Biblia, sacerdote del Dios Altísimo.
Grábese bien esas palabras. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. En los tiempos de Abraham, en la ciudad de Jerusalén, había un sacerdote que no era igual que los demás sacerdotes. Dice que había un sacerdocio para el Dios Altísimo. ¿Ok? Antes de que viniera las tribus de Israel a esta ciudad. Y el rey de Salem, Melquisedec, dice que trajo para ofrecerle a Abraham, trajo pan y vino. Estos dos elementos, el pan y el vino, son muy importantes. Le voy a platicar por qué más adelante. Dice, y bendijo, o sea, Melquisedec bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham, ¿de quién dice? Del Dios Altísimo. Escuche esto, lo que Melquisedec habla. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esa declaración que Melquisedec hace está hablando de a quién. Aquí Melquisedec estaba revelando a quién le servía, de quién era sacerdote. Dice, era sacerdote del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y también sale el rey de Sodoma. Pero dice antes en el versículo 20, dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. El diezmo, hermano, es la décima, el 10% de una ganancia. Cuando Abraham trajo el botín de guerra, ese botín le pertenecía, siempre era una regla. Cuando había una batalla, el que ganaba la batalla, por derecho, se podía llevar todas las riquezas, todo el botín. No tenía que pedirle permiso a nadie, no tenía que pedirle opinión a nadie. Era su botín de guerra, era su derecho. Cuando Abraham llega, Abraham obviamente había hecho ahí un conteo, ¿verdad? De todo lo que había recuperado, y entonces sabía cuál era la proporción del 10%. Entonces Abraham toma el 10% de ese botín y se lo entrega a Melquisedec. Y Melquisedec, a cambio de ese botín, le da pan y le da vino. ¿Ok? Ahorita vamos a ver el significado de eso. Pero también llega el rey de Sodoma y trae una propuesta para Abraham. Le dice, dame las personas, o sea, la gente de Sodoma que había sido secuestrada y que había sido rescatada por Abraham. Dice, dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, le estaba diciendo, quédate con el botín, quédate con todo lo que era nuestro, ahora te pertenece a ti, tienes el derecho. Pero ojo, Abraham no necesitaba el permiso ni el visto bueno del rey de Sodoma. El botín ya le pertenecía por derecho, por haber ganado la batalla. Y sin embargo Abraham le responde al rey de Sodoma y le dice, he alzado mi mano, y escuche bien, ¿a quién? Dice Abraham que alzó su mano. Dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Las mismas palabras que Melquisedec dijo, ahora las repite Abraham. ¿Y por qué Abraham las repite? Le voy a decir por qué. La Biblia muchas veces nos presenta solamente una pequeña síntesis de las historias, de los hechos. Pero quiero decirle algo. No era la primera vez que Abraham y Melquisedec tenían un encuentro. Abraham conocía a Melquisedec y Melquisedec conocía a Abraham, porque cuando Melquisedec lo ve
En primer lugar, lo llama por nombre, le dice, bendito sea Abraham. O sea, lo conocía, sabía cuál era su nombre. Y enseguida le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo sabía Melquisedec que Abraham creía en el Dios Altísimo? Porque Melquisedec, como era sacerdote, Melquisedec era maestro de Abraham. Abraham ya había tenido contacto antes con Melquisedec y digámoslo así, Abraham era discípulo de Melquisedec. Entonces, cuando Abraham y Melquisedec se encuentran, Melquisedec le da pan y vino. Y esto nos habla de que probablemente Abraham ya tenía por costumbre entregarle los diezmos a Melquisedec. Cada vez que Abraham cosechaba o cada vez que los animales, los rebaños de Abraham parían y se levantaba, tenía crías, Abraham traía los diezmos a Melquisedec. Abraham tenía por costumbre traer los diezmos. Ahorita vamos a ver por qué. En el significado del pan y el vino, vamos a ver por qué. Pero aquí el punto es que Abraham rechaza lo que el rey de Sodoma le dice. El rey de Sodoma le dice, mira, dame las personas y quédate con el dinero. Y Abraham dice, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Mira, hermano, cualquier persona en su sano juicio hubiera dicho, aquí ya me rayé. Aquí ya se terminó la pobreza, se terminó la escasez, se terminó la sequía. Hermano, no era cualquier cosa lo que el botín del que estamos hablando. Era que habían saqueado una de las ciudades más prósperas. Era que si, por ejemplo, digamos, supongamos que un ejército se forma, se establece un ejército y se van a invadir, digámoslo así, por dar un ejemplo, ¿verdad? La ciudad de Dubái. Invaden la ciudad de Dubái y se llevan todo el oro, todo el dinero que los árabes tienen ahí guardado, todos los dólares, todos los euros, todos los lingotes de oro. ¿Cuánto cree, en cuánto cree que equivaldría la fortuna que se podría sacar de ahí? Le estoy hablando de que obligaron a la gente a vaciar sus cuentas de banco. Obligaron a la gente a abrir sus cajas fuertes que tenían en sus casas. Obligaron a la gente a entregar todo su oro, sus alhajas. ¿En cuánto cree que estaría evaluado un botín después de haber saqueado una ciudad como esa? Hermano, eran millones de dólares. Eran el equivalente a millones de dólares lo que Abraham traía como botín de guerra. Y Abraham le dice al rey de Sodoma, quédate con lo que es tuyo. Abraham le dice a Sodoma, si yo quiero la bendición de Dios, la voy a tener, pero no a tu manera, no con tus reglas, no a tu modo. Si yo quiero la bendición, si yo quiero ser prosperado, lo voy a hacer al modo que he aprendido del Dios Altísimo. Y Abraham le entrega los diezmos. Eso sí, le dice a Abraham, ¿verdad? Eso sí, el diezmo va aquí con Melquisedec. Y entonces Melquisedec le entrega pan y vino. Y eso tiene un significado muy importante, porque probablemente el pan y el vino que Melquisedec le da a Abraham, le voy a decir algo, los sacerdotes no cosechaban, no sembraban y no cosechaban. Los sacerdotes administraban los diezmos. Y lo más probable, según la historia y según las costumbres de la época,
Lo más probable es que la vez anterior que Abraham fue a entregarle los diezmos a Melquisedec, Abraham le trajo los diezmos de la cosecha. Lo más probable es que Abraham le trajo los diezmos de la vid. O sea, Abraham le trajo uvas a Melquisedec y le trajo trigo, que es lo que él cosechaba. Le trajo uvas y le trajo trigo. Y al paso del tiempo, cuando Abraham regresa a traerle nuevamente los diezmos a Melquisedec, Melquisedec le trae pan y vino. ¿Qué significa esto? El pan representa las bendiciones que Dios nos da. ¿De qué manera? Mire, el pan representa las cosas eternas que están en la mano de Dios, que están en poder de Dios, y que Dios las traduce en cosas temporales. ¿Cómo? Fíjese bien. El trigo es un grano que, si se conserva de la manera adecuada, es un producto no perecedero. Le voy a decir algo. Se han encontrado en las tumbas de los faraones vasijas de barro selladas, le ponen su tapa y las sellan con cera, y han encontrado vasijas de barro en las tumbas de los faraones con 3,500 o 4,000 años de antigüedad, y adentro han encontrado trigo, y ese trigo lo han tomado, lo han sembrado y ha germinado, porque el trigo no se echa a perder. Si se guarda de manera correcta, que no le entre humedad, el trigo no se echa a perder. Imagínese, usted puede guardar trigo por 3,000 años y no se echa a perder. El trigo representa lo eterno, lo que viene de parte de Dios. Hay bendiciones que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Pero quiero decirle algo, aquí en la tierra podemos tener un adelanto de las bendiciones eternas de Dios. Pero si Dios nos da esas bendiciones eternas, no las podemos disfrutar a menos que se traduzcan en algo temporal. Entonces, si el trigo se guarda, puede permanecer hasta 3,000 años. Pero si se convierte en pan, hermano, el pan, si en 3 días usted no se lo come, usted sabe lo que le pasa a las michas cuando se guardan de 3 días, ¿verdad? Se pone dura, ya no sirve para comerlo como pan y se tiene que tirar. Se llena de moho, se echa a perder. ¿Por qué? Porque ya pasó por un proceso en donde dejó de ser algo eterno y se volvió algo temporal, que si usted no lo aprovecha, el tiempo se va, el tiempo pasa. ¿Cuáles son estas bendiciones? Estas bendiciones son, por ejemplo, la familia que Dios le dio a usted, los niños, sus hijos. Son una bendición que Dios tenía en la eternidad, pero Dios la tradujo en tiempo y se la dio a usted y le dio a sus hijos. Y los hijos, cuando usted los tiene, ¿verdad? Y son pequeñitos, son hermosos, ¿verdad? Aquí tenemos un bebé, adelante, ya tenemos otro en la parte de atrás. Y son hermosos, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con ese bebé? Va a crecer. Y si usted como padre no aprovecha ahorita que es pequeño el bebé para cargarlo, para abrazarlo, para besarlo, para jugar con él, para enseñarle, instruirlo en la palabra de Dios, el tiempo va a pasar. Y un día esos bebés que se ven tan chiquititos, un día van a decir adiós, ¿verdad? Y se van a ir de la casa y van a hacer su vida. Y entonces uno como padre se va a quedar y va a decir, ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿Verdad? Pero Dios nos está dando esa oportunidad de traducir lo eterno a lo temporal para que lo aprovechemos en el tiempo que tenemos. Tenemos tiempo, estamos en la dimensión del tiempo.
Dios habita en la eternidad y la eternidad, contrario a lo que muchos piensan, la eternidad no es mucho tiempo. La eternidad es la ausencia del tiempo, ¿no? El tiempo es algo en lo que estamos nosotros. Nosotros vivimos en el tiempo. Si usted no aprovecha a las personas que están a su alrededor a decirles cuánto las ama, cuánto las aprecia, a tener detalles, después el tiempo pasa y a veces ya no volvemos a ver a las personas y ya lo que se quedó pendiente de decir ya no se dijo, ya no se puede decir. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Esa es una bendición que Dios nos da y tiene que ver con el diezmo, hermano. Y con el vino sucede algo que es al revés. Si usted guarda la uva en su casa, por más que usted la guarde en el refrigerador, si pasan los días y usted no se la come, se pudre, se echa a perder la uva. Entonces la uva, que es un producto temporal, deja de ser un producto temporal y se convierte en un producto que es el vino. Que le voy a decir lo que pasa con el vino: entre más tiempo esté en reposo en la barrica, mejor se pone, ¿verdad? Aumentan sus propiedades. Entonces con el vino sucede lo contrario de con el pan, ¿verdad? El pan era trigo, era eterno, se volvió pan, se volvió perecedero. La uva es perecedera, pero se convierte en vino y se convierte en algo que el tiempo no le hace. Al contrario, ¿verdad? Entre más tiempo pasa, sus propiedades se acentúan más, se vuelven mejor. Y eso es algo, hermano. Jesús dijo: el que guarda su propia vida para vivirla, la va a perder. Tarde o temprano. Mira, hermano, ¿cuánto tiempo te gusta que vamos a vivir? 70 años, 80 años, dice la Biblia que eso es lo normal, 70, 80. Si alguien vive más de 80, dice la Biblia, eso ya es bendición extra, ¿verdad? Bendición de Dios. Pero ¿cuánto tiempo cree usted que vamos a poder vivir y tener fuerzas para disfrutar nuestra propia vida? Vivir para nosotros mismos, para nuestro placer, para nuestro deleite, para nuestra carne. ¿Cuánto tiempo le gusta? ¿Hasta los 50, hasta los 60 años? Eso si llegamos sanos, porque si nos enfermamos antes, a veces ya hasta antes, ya como que nos tenemos que frenar porque ya no es lo mismo. Entonces, la verdadera riqueza, la verdadera bendición que Dios nos da a nosotros como hijos suyos es saber que tenemos vida eterna. Es saber que en el momento que nosotros cerremos nuestros ojos aquí y nuestro corazón deje de latir, inmediatamente nos vamos a la eternidad, a la presencia de Dios. Si nosotros nos dedicamos en esta vida a vivir para nosotros mismos, a disfrutar lo que la carne nos pide, somos como uvas. Vamos a durar un tiempo, unos días, pero con el paso de los días nos vamos a empezar, ¿verdad? Se empieza a arrugar la uva, le empiezan a salir así unas manchas cafés, se empiezan a acercar las moscas, comienza a oler ya como a rancio, ¿verdad? Como a fermentado, como a feo, y se termina pudriendo. Así es cuando tratamos de vivir para nosotros mismos. Pero dice Jesús: pero el que pierde su vida por causa de mí. ¿Qué es perder la vida por causa de Jesús? No es literalmente que te mueras, es que tu tiempo, en vez de dedicarlo para ti mismo o para cosas que no aprovechan, para cosas vanas, temporales, lo aproveches para servirle a Dios. Cuando tú enfocas tu vida en servirle a Dios, la gente te va a decir: ay, estás desperdiciando tu vida. ¿Cómo que no vas a bailes? ¿Cómo que no vas a fiestas? ¿Cómo que no vas al antro, verdad? ¿Cómo que no tomas? ¿Cómo que no fumas? ¿Cómo que no esto y lo otro, verdad? Hay gente que dice: ay, estás desperdiciando tu juventud, estás desperdiciando tu vida, verdad? Solo se vive una vez, la vida nada más es una, disfrútala. La vida es temporal, se acaba. Pues por eso, porque la vida es temporal, porque después de esta vida hay una eternidad.
y nada más hay dos lugares donde podemos pasar la eternidad. Uno es la presencia de Dios y el otro es todo lo contrario. Entonces, dice Jesús, pero el que pierda su vida por causa de mí, para vida eterna la guardará. Dice, y el que vive su vida para Jesús es la uva que se procesa en vino, ¿verdad? Y entonces el tiempo no le hace nada. El tiempo no le afecta, al contrario, acentúa más sus propiedades. Entonces es lo que significa el pan y el vino que Melquisedec le entrega a Abraham. Abraham le había entregado a Melquisedec trigo y uvas. Melquisedec le regresa pan y vino. Nosotros venimos delante del Señor y ofrecemos, ¿verdad? Cuando usted trae su diezmo, si usted tiene por costumbre, ¿verdad? Por principio, traer los diezmos, ese diezmo siempre se va a traducir en bendiciones para usted y para su familia, para la gente que está alrededor de usted. Eso es lo que significa el diezmo. Ahora, las cosas que son eternas, hermano, nadie nos la puede arrebatar. Su salvación, su eternidad. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: no teman a los que pueden matar el cuerpo, porque eso es lo único que pueden hacer. Pero hay que temer al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Estamos preparando una serie de estudios. Van a ser como unos 4 o 5 estudios acerca del infierno. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca del infierno. Y está muy interesante, ¿verdad? Y no le dé miedo, porque cuando hablamos acerca de eso, dice, ay, qué miedo al infierno. No, eso no queremos. No, tenemos que saber lo que la Biblia dice acerca del infierno. Y tenemos que saber qué era lo que la gente entendía cuando Jesús también hablaba del infierno. ¿Ok? Entonces, no hay nada que pueda arrebatarnos lo que es eterno, lo que Dios nos ha traducido en eternidad. La vida eterna, hermano, la que Jesús nos ha dado, nadie nos la puede arrebatar. Por eso Jesús dijo: mis ovejas son mías y nadie las puede arrebatar de mi mano. Se refiere a la eternidad. ¿Ok? Ahora, en este relato de Abraham y Melquisedec podemos ver algo muy interesante que mucha gente se pregunta hasta el día de hoy. El diezmo, quiero decirle algo, hermano, existe antes de la ley. El diezmo es un principio universal que lo vamos a encontrar desde la misma creación. Desde que Dios establece en el huerto del Edén a Adán y Eva y les dice: pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles que hay en el huerto, pero de este árbol no pueden comer su fruto. Esto es algo que está reservado solamente para Dios. Ahí Dios nos estaba enseñando el principio del diezmo. El árbol de la ciencia del bien y del mal era el diezmo, que ellos no lo podían comer, tenían que reservarlo para Dios. Y mire, cuando la mayoría de la gente cree que el diezmo comienza con Moisés, bueno, lo que comienza con Moisés y la ley es algo que se llama el diezmo levítico o el diezmo mosaico, el diezmo de la ley mosaica. Pero como los levitas eran los que recibían los diezmos, el diezmo levítico, y escucha esto, el diezmo levítico es el que fue cancelado como una de las obras de la ley. Cuando Pablo dice que la salvación no es por las obras de la ley, ahí está incluido el diezmo levítico. El diezmo levítico quedó anulado como parte de las obras de la ley. Pero quiero decirle algo: el diezmo como principio universal de Dios no está anulado. Ese nadie lo anuló. Y le voy a decir por qué. En Génesis capítulo 28, ahí más adelante,
Génesis capítulo 28. En el versículo 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, ¿qué dice? Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermano, el diezmo es una situación, es un recurso que se usaba para identificarse con un Dios. En la antigüedad, usted sabe que la gente creía en muchos dioses. Había muchos dioses en los que la gente creía, pero la gente podía decir, ¿verdad? Bueno, pues yo creo en San Juan, en San Pedro, ¿verdad? En San Agustín, en San, lo que usted me diga. Pero tenía que haber uno con el que se identificaban, que era el mero mero. A ese le daban los diezmos. Al sacerdote de ese Dios le daban los diezmos, porque esa era una manera, como en las religiones antiguas se tenía la creencia de que si tú le dabas el diezmo a tu Dios, ese Dios estaba obligado a protegerte, a que no te pasara nada malo. Pero cuando venían plagas, o cuando venían sequías, o cuando venían enfermedades, la gente decía: no, ese Dios no sirve porque no nos está protegiendo. Vamos a darle el diezmo a otro Dios que sea más poderoso, que sí nos proteja. ¿Se acuerda de la esposa de Job? Cuando vienen todas las catástrofes sobre Job, ¿qué le dice la esposa de Job? Cuando Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la esposa lo escucha y le dice: ¿aún mantienes tu integridad? O sea, le dice: ¿aún sigues creyendo en Jehová si te estás dando cuenta que no nos pudo proteger? ¿Y qué le dice? Maldice a tu Dios y muérete. O sea, maldice a tu Dios. Le dice: ya date cuenta que este Dios no te pudo proteger y ya olvídate de él. Y lo más probable es que esa mujer buscó otro Dios para ampararse con él. Entonces, ¿cuál era la manera de que la gente dijera: este es el Dios en el que yo creo? Bueno, dándole los diezmos. Por eso Jacob hace esta promesa, dice: si Jehová me guarda en este viaje en el que voy, si me hace volver a casa de mi padre, ¿verdad? Si me da pan para comer, vestido para vestir, y si puedo volver en paz a casa de mi padre, dice Jacob, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de mi Dios. Dice, ¿y cómo va a demostrar Jacob que Jehová es su Dios? Lo que dice a continuación: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Está hablando con Dios. Dice el diezmo, no dice voy a apartar el diezmo nada más, dice lo voy a apartar para ti. Entonces ahí Jacob estaba diciendo que Jehová iba a ser su Dios, y la manera como él iba a declarar que Jehová era su Dios es que iba a darle el diezmo. Entonces la gente se identificaba, se identificaba con sus dioses dándole el diezmo al sacerdote de ese Dios. Entonces, y en el diezmo, hermano, le voy a decir algo muy importante. A lo mejor usted ha escuchado esto que mucha gente dice: es que el diezmo no era dinero, el diezmo eran las cosechas, era el ganado. Porque hay gente, hermano, que no cree en el diezmo, pero no cree no porque no tenga fe,
no puede creer por muchas razones. Una de las principales es por el mal, y tengo que decirlo, ¿verdad?, con tristeza y con mucha vergüenza también, por el mal testimonio que se ha dado en muchas iglesias en cuanto al manejo de las finanzas de las iglesias, en cuanto al manejo de los diezmos. Cuando una persona dice, yo no creo en el diezmo, en la mayoría de los casos es porque no sabe, no conoce lo que la palabra de Dios dice acerca de los diezmos, y también porque han sido engañados, han sido manipulados y han visto, ¿verdad?, han sido testigos del mal manejo de las finanzas en alguna iglesia, en algún lugar. Pero quiero decirle algo, la mayoría de las personas se excusan en pretextos como el que le acabo de dar ahorita, que hay mucha gente que dice, es que el diezmo era de la ley y ya Jesús anuló, ya quedó cancelada la ley, ¿verdad? Ok, sí, pero el diezmo que quedó cancelado fue el diezmo mosaico, el diezmo levítico. El diezmo como concepto universal no quedó cancelado, es un principio que sigue vigente todavía. Y aquí va la segunda razón que mucha gente pretende justificarse. La gente dice, es que el diezmo no era dinero. A mí ha habido gente que me ha dicho, pero ¿por qué pides el diezmo en efectivo? ¿Verdad? ¿Por qué se pide el diezmo en efectivo? Si el diezmo eran vacas, si el diezmo era cosecha. Y una vez le dije a una persona, bueno, no te preocupes, dime cuánto ganado tienes, ¿verdad? Si tú quieres traer un becerro de diezmo, bienvenido, no te preocupes, no te detengas, tráelo. Si quieres traer una tonelada de maíz o una tonelada, ¿verdad?, de sorgo, de trigo, de lo que tú estés cosechando en tu rancho, tráelo, no hay ningún problema. No te detengas por eso, ¿verdad? Pero vamos a ver que la Biblia dice algo muy importante. En Levítico capítulo 27, es el último capítulo de Levítico. Levítico capítulo 27, versículo 31 dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Qué significa? Vamos a leer otra versión de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más claro lo que dice en la traducción. Dice Levítico 27:31 en la versión NTV, si deseas volver a comprar esa décima parte del grano o de la fruta que pertenece al Señor, o sea que es el diezmo, tendrás que pagar su valor más un 20%. Eso es la quinta parte, el 20% de su valor. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo soy campesino y tuve una cosecha buenísima. Bueno, de esa cosecha yo aparto el 10% y lo traigo como diezmo para el templo, para el Señor, y el otro 90% lo vendo, ya lo vendí, pero traigo el 10%. Pero yo digo, esta cosecha fue tan buena que yo quisiera conservarla como semilla para volverla a sembrar y me vuelva a dar otra cosecha igual de buena. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuánto vale este 10% del grano que yo coseché de semillas? ¿Cuánto vale? Vale, no sé, 100,000 pesos. Bueno, pago los 100,000 pesos más un impuesto del 20%, y eso es lo que doy. El efectivo, el dinero, eso es lo que doy como diezmo, y me quedo con la semilla para volverla a sembrar. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí la Biblia? Que sí se podía diezmar en efectivo. Entonces, me ha tocado hablar con personas que dicen que el diezmo no era en efectivo, y me ha tocado decirles, te equivocas. Si tú quieres, bueno, si tu rancho produjo, ¿verdad?, una cosecha, o también animales, ¿verdad? Si el ganado tuvo
si yo tengo ganado y me nació un becerro, pero ese becerro está chulo de bonito y lo quiero guardar como semental para que haya más ganado así de bonito, bueno, no lo doy como diezmo, pago el equivalente, lo tengo que pesar y ver cuánto vale y pagar el valor más el impuesto del 20%, la quinta parte. Entonces, cuando alguien te diga que el diezmo no era dinero, era en especie, tú dile, no te preocupes, si quieres diezmar en efectivo puedes hacerlo, pero tienes que agregarle un 20% de impuesto por codo, por no querer traer el diezmo, porque nada más estás buscando excusas. Algo muy importante del diezmo, hermano, y quizá este es un detalle, quizá el más importante que tiene que ver con el diezmo, que el diezmo es una oportunidad de que delante de Dios todos seamos iguales. Le voy a decir por qué. En Proverbios capítulo 22, versículo 2, dice, el rico y el pobre. Ok, estoy leyendo la otra versión, la que les había dicho. Entonces vamos a regresar a la versión de 1960. Solamente déjame que la encuentre porque ya se me perdió. Pero dice, al rico y el pobre se encuentran y a ambos los hizo Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que delante del Señor hay una oportunidad para que el rico y el pobre sean iguales. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Ambos son iguales delante de Dios. Pero ¿cómo van a ser iguales si uno es rico y otro es pobre? En las religiones paganas, en las religiones antiguas, según los sacerdotes, los dioses favorecían más a los que ofrendaban más, ¿no? Si alguien traía como ofrenda 100 becerros y venía a pedir la bendición del sacerdote, y si otra persona venía y traía 2 becerros y venía a pedir la bendición del sacerdote, ¿a quién cree usted que le daba el sacerdote la bendición? ¿Al que traía 100 becerros o al que traía 2? Al que traía 100, obviamente. Pero la palabra de Dios dice que delante del Señor era diferente. El rico y el pobre, le voy a decir por qué. Porque el diezmo no es una cantidad, el diezmo es una proporción. Si estuviéramos en el régimen de las religiones paganas, si aquí viene una persona que dice, pastor, de las ganancias de mi trabajo o de mi negocio, yo traigo mi diezmo, que son, por poner una cifra, son 10,000 pesos que traigo de diezmo. Y otra persona viene y dice, pastor, yo también traigo mi diezmo de mi negocio y de mi trabajo, ¿verdad? No me fue muy bien, pero mi diezmo son 100 pesos. Delante de Dios, como los dos están trayendo su diezmo, los dos son igual de importantes delante de Dios. Delante de Dios no tiene que ver que uno, por eso yo siempre le he dicho a los hermanos, cuando usted traiga su diezmo, hermano, tráigalo delante de Dios con una satisfacción santa. No importa si en esta semana o en esta quincena le fue, ahí estuvo medio pelado el asunto. Y si usted viene y me dice, pastor, es que mire, me fue mal, de verdad me fue, esta semana no salió, pero solamente para lo más elemental. Y hay gente que ha venido, pastor, me da vergüenza poner mi diezmo en el sobre porque nada más son 20 pesos. Le voy a decir algo, hermano, no tiene nada de qué avergonzarse porque usted está siendo honesto delante de Dios. Ponga su diezmo en su sobre y siéntase en paz de haber cumplido con Dios.
porque el diezmo no es una cantidad. Ahora, si Dios dijera en su palabra, vengan y tráiganme una cantidad, ¿verdad? Tráiganme, no sé, 10,000 o 100,000 pesos al mes, pues obviamente ahí estaríamos en problemas, ¿verdad? Pero no, a Dios no le pagamos derecho de piso, hermano, por estar en la iglesia. A Dios no le pagamos una cuota para que nos pueda bendecir. Dios ha establecido el diezmo para que así ricos y pobres seamos iguales delante de Él. Si usted trae una cantidad pequeña, ¿verdad? Regular, pero un día se saca la lotería, ¿verdad? O un día le va bien en su negocio, o un día le va muy bien, lo ascienden en su trabajo, y usted dice, ahora puedo, ahora me corresponde una cantidad mayor, ¿verdad? Para diezmar. La bendición, hermano, es la misma cuando era poco a cuando es mucho. O si alguien viene con una cantidad pequeña para diezmar y alguien viene con una cantidad muy grande, le voy a decir algo, hermano, y se lo tengo que decir porque es parte de. El miércoles hablábamos precisamente del poder que tiene cuando una persona se para aquí enfrente. Cuando tú como predicador te paras aquí enfrente, tienes una responsabilidad. Aún en términos filosóficos, el que lleva la palabra, el portador de la palabra, tiene una responsabilidad. Porque lo que le va a decir a los demás va a afectar sus vidas. Y todos los predicadores y todos los pastores, un día vamos a dar cuentas delante de Dios. Porque probablemente mucha gente se pierda porque muchos predicadores predicaron el mensaje equivocado y un día van a dar cuentas. Entonces, hermano, estar aquí en el púlpito no es cualquier cosa. Estar aquí en el púlpito no es venir a contar chistes, ni venir a platicar de la vida personal, ni venir a contar, ni venir, hermano, ni entretener a la gente, ni manipular por medio de un mensaje, porque Dios sabe que siempre hemos predicado que el diezmo es algo personal, que si usted lo quiere dar, lo puede dar, y si usted decide no darlo, hermano, yo le voy a decir algo, seguimos siendo tan amigos como siempre. Es más, le voy a decir algo que a lo mejor no se lo han dicho nunca y no lo ha escuchado nunca. Si usted no diezma, no pierde la salvación. Si usted no diezma, no pierde el favor de Dios. Se pierde de muchas bendiciones, pero no pierde la salvación, ni Dios se enoja con usted. Es algo, el diezmo es una opción, es una invitación que Dios nos da para ser bendecidos de muchas maneras. Pero si hay alguien que no cree en el diezmo, o si hay alguien que dice yo no quiero dar el diezmo, yo prefiero dar una ofrenda de vez en cuando pueda, cuando tenga, no se preocupe, hermano. Usted es testigo que aquí nunca hemos hecho diferencia, nunca le hemos dicho, hermano, si usted diezma, venga y siéntese aquí donde da el ventilador, y los que no diezman allá que se soplen, ¿verdad? Con lo que puedan. Nunca hemos dicho, hermano, nunca le he dicho a nadie. Y si a alguien se lo he dicho, que levante la mano y que lo diga públicamente. Si a alguien le he dicho, hermano, gracias, trajiste tu diezmo, te toca predicar el domingo, como si fuera un premio. A nadie, nunca. O porque eres el más obediente y haces todo lo que yo te digo sin preguntarse nada, te toca predicar el próximo domingo. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque un día yo le voy a dar cuentas a Dios. Y es mi responsabilidad venir aquí y predicar. Y a la gente que ponemos, hermano, no es nada más porque sí, oramos. Y si Dios nos da paz de poner un predicador, lo ponemos. Y si no, aunque venga con todos los títulos de pastor, de profeta, de apóstol, de querubín o de arcángel, pero si no predica de acuerdo a la palabra de Dios, no le vamos a dar el lugar nunca. Habrá lugares donde le den, ¿verdad? Chance para predicar. Aquí no. Aquí no. Aquí tenemos una responsabilidad delante de Dios. Pero ya me salí del tema. No me enojé, nada más
Agarré aire. El diezmo sigue vigente en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 23. Si me ayudan, por favor, los hermanos de la alabanza viniendo. Mateo capítulo 23, versículo 23. Es un capítulo muy interesante. Jesús reprende a los fariseos en este capítulo y les dice, Mateo 23, 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. Los fariseos diezmaban, hermano, de una manera exagerada, dice la Biblia, hasta el comino. Hasta el comino, hermano, los gramos del comino lo pesaban y decían, este es el 10%, este es el diezmo. Pero dice Jesús, se olvidaban de la justicia, de la misericordia y de la fe, que era lo más importante de la ley. Dice Jesús, esto era necesario hacer. O sea, esto se refiere a la justicia, la misericordia y la fe. Pero dice Jesús, sin dejar de hacer aquello. O sea, sin dejar de diezmar. Lucas capítulo 18, versículo 11. La parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este fariseo de la parábola de Jesús se jactaba de cumplir la ley, y el hecho de cumplir la ley hacía que él se sintiera superior a todos los demás. Al publicano que estaba ahí postrado, orando, pidiéndole perdón al Señor, el fariseo decía: no soy como los demás hombres, ladrones, mentirosos, adúlteros, como este que está aquí. Dice: yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Y dice Jesús: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, estaba diciendo: perdóname porque soy un pecador. Y Jesús dice: os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, o sea, antes que el fariseo. Jesús reprueba al fariseo, y el fariseo dice que ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmos de todo. Y ya Jesús lo dice en Mateo 23, 23, de todo, era de todo, hasta del comino daban el diezmo exacto. Y aquí la pregunta es: ¿somos mejores nosotros que los fariseos? El fariseo dice que ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmos de todo. Y Jesús dice: el publicano descendió a su casa perdonado antes que el otro. Antes. El diezmo era una práctica muy común también en el Nuevo Testamento. Alguien dirá: pero cuando Jesús estaba vivo, todavía era el Antiguo Testamento. Hasta que Jesús muere y resucita, es el Nuevo Testamento. Sí, pero los evangelios se escribieron tiempo después de que Jesús resucitó. Y si el diezmo no fuera importante, los evangelistas, los que escribieron los evangelios, hubieran dicho: ¿para qué vamos a mencionar el diezmo si no es importante, si no es relevante?
Y en Primera de Corintios capítulo 16, y quiero pedirle que se ponga de pie conmigo. Primera de Corintios 16:1. Pablo le habla a la iglesia de Corinto en cuanto a las finanzas y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, el primer día de la semana es el domingo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: ok, cuando se reúnan cada primer día de la semana, cada domingo, dice, traigan algo, aparten algo. Y aquí está la clave. Dice, según hayan prosperado. ¿Por qué Pablo no usa la palabra diezmo aquí? No es porque haya estado ya abolido, es por una razón. Porque la palabra diezmo estaba íntimamente ligada a la ley. Y acuérdese que Pablo, en todas sus cartas, en todas las iglesias a donde escribe, está, y esto ya lo hemos visto en muchos de los estudios que hemos tenido, en todas sus cartas Pablo está luchando contra los judaizantes que intentan hacer que los nuevos discípulos guarden los mandamientos de la ley, incluido el diezmo. Entonces, por eso Pablo no menciona la palabra diezmo, porque dice: lo mismo que ordené en las iglesias de Galacia. Todas las cartas del apóstol Pablo combaten el judaísmo, pero la carta a los Gálatas, en la carta a los Gálatas, usted puede leer a un Pablo que está no enojado, furioso contra los judaizantes. Es la carta en donde más duros les habla, donde usa palabras duras para hablarles, porque se han vuelto otra vez a las obras de la ley. Entonces Pablo no puede usar la palabra diezmo, porque entonces los judaizantes dirían: ah, ahí está, ya ves, estás guardando el diezmo, que es la ley de Moisés. Entonces Pablo nada más dice: cada quien ponga aparte una cantidad según haya prosperado. Hermano, ¿qué es el diezmo? Es una proporción, no es una cantidad. Según como hayamos prosperado. Obviamente, ¿verdad? Si nos fue bien, si ganamos más, el diezmo, la cantidad va a aumentar, porque es una proporción, es el 10%. Si ganamos menos, obviamente va a disminuir también, porque es según como nos haya ido. Por eso Pablo usa esa palabra. Ahora, la invitación para la iglesia, hermano, es la siguiente: si tú no diezmas, no va a pasar nada. No vas a perder la salvación, no vas a perder la comunión. El Espíritu Santo va a estar en ti, va a obrar en ti, pero te vas a perder de las bendiciones muy importantes, como las que Dios le dio por medio de Melquisedec a Abraham. Hay cosas que hay bendiciones de Dios que están en la eternidad, que se tienen que traducir a lo temporal. Y hermano, la clave está en el diezmo. Por eso el Señor nos habla por medio de su palabra de esta manera: si tú no diezmas, hermano, perdón que sea repetitivo en esto, no va a pasar nada malo. Las maldiciones que están en Malaquías y en Ageo se refieren al diezmo mosaico, se refieren a los judíos. No tengas miedo, no va a pasar nada de eso en tu vida y en mi vida. Pero sí vemos un llamado claro de Dios en su palabra, en donde dice: traigan los diezmos al alfolí. Pruébame, dice el Señor. No, si tú no diezmas, no van a venir las maldiciones, porque Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. Pero si tú diezmas, las bendiciones sí van a venir sobre tu vida.
Hay personas que me han dicho, pastor, pero yo he diezmado y yo no veo que pase nada. No me saco la lotería, no me aumentan el sueldo, no me pasa. Pero te voy a decir algo, pero Dios ha guardado a tu familia. No has tenido que gastar en doctores, no has tenido que gastar en medicinas, no has tenido que ir a pagar fianzas, no has tenido que ir a buscar medicinas hasta otros lugares donde las hay, porque aquí no las hay. Quiero decirte algo, Dios te ha guardado de accidentes, Dios te ha guardado de enfermedades, Dios te ha guardado incluso, hermano, de situaciones. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo una vez, y te voy a contar un testimonio así rápido porque ya nos quedamos sin tiempo. Yo recuerdo una vez a un hermano que estaba sirviendo en la iglesia, uno de los jóvenes, y la primera vez que él, siendo cristiano, recibió su sueldo, él no dio el diezmo, él trajo todo, él dio todo. Él dijo, esta es mi primicia, yo la quiero dar para el Señor. Y te lo voy a platicar así rápido. Nos habían invitado a predicar en otra iglesia en la ciudad de Jalapa, y le dije, acompáñame, yo quiero que vayas conmigo, vamos a ir a predicar. Sí, está bien. El día que íbamos a ir, el sábado en la mañana, le llamé como 20 veces por teléfono y no me contestó. Se quedó dormido el niño, se durmió. Yo me pude haber ido, pero hay veces que Dios te habla y Dios te dice, Dios no quita el dedo del renglón. Y el Señor me hizo sentir, ve a su casa. Fui a su casa y lo encontré dormido todavía. El primer instinto fue, ay, que se quede y que Dios lo bendiga y tú te vas. Pero volví a sentir de parte de Dios, vamos. Me dijo, me quedé sin dinero, no tengo dinero para mi pasaje, yo te lo pago, vamos. Pero me tengo que bañar y te espero, vamos. Y lo esperé y nos fuimos. Y me dice, quedé de verme con un amigo aquí a la vuelta. Le digo, no, deja a tu amigo eso. Dice, pero es que quedé que él iba a compartir. Dice, es mi amigo y supo que voy a la iglesia y quedé de ir. Le voy a compartir, lo voy a invitar. Hoy es sábado, lo voy a invitar a jóvenes. Y le dije, mira, ya vine por ti, déjate de ondas y vámonos, acompáñame. Nos fuimos. No le miento, hermano, íbamos por Cardel cuando le llegó una llamada de su hermana y le dijeron, te tengo una mala noticia. Su amigo al que le iba a compartir estaba metido en cosas ahí medias turbias. En el lugar donde se iban a ver, ahí donde estaba su amigo, llegaron carros con gente armada y balacearon esa casa y mataron a su amigo. Ahí se quedó su amigo muerto, tirado en la calle, balaceado. Cuando le dieron esa noticia, yo nada más vi cómo se puso blanco y me dijo, ahí hubiera estado yo, ahí hubiera estado yo con él. Hermano, cuando dice la palabra del Señor, por cuanto has conocido mi nombre, yo te guardaré. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La palabra del Señor nos da promesas y nos da bendiciones, hermano, pero tenemos que tener fe para alcanzarlas. Y esa fe, yo quiero decirte algo, hermano, si tú has practicado el diezmo, tú sabes de lo que te estoy hablando. Hay personas que han practicado el diezmo y a ellos no hay que convencerlos de nada. A ellos no hay que predicarles 2 o 3 horas del diezmo. No, el que ha practicado el diezmo sabe lo que es la bendición de Dios y dice, no estoy loco para dejar de hacerlo, porque yo sé lo que es que la bendición de Dios venga a tu vida. Amén. Entonces quiero invitarte en esta tarde, dale un aplauso al Señor. Pero quiero invitarte en esta tarde a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos delante de la presencia del Señor.
Y dile al Señor: Señor, dame la oportunidad. Tal vez no lo he hecho porque no he tenido la oportunidad. Tal vez no lo hemos hecho porque nunca nadie nos lo enseñó, porque nunca nadie nos lo dijo, porque no lo tenemos por costumbre, porque hemos oído tanta desinformación. Hemos oído tantas noticias de que fulano de tal se robó el dinero, fulano de tal recibió el diezmo y se compró tal cosa, fulano de tal se usaba el dinero para cosas ilícitas. Y hay muchas cosas que podemos escuchar a nuestro alrededor, pero quiero decirte algo: cuando tú haces un compromiso con Dios, tú entregas tu diezmo y el diezmo lo recibe el Señor. Y la bendición de Dios viene sobre tu vida. Levanta tus manos un momento en la presencia de Dios y dile: Señor, permíteme experimentar, permíteme probar, como tu palabra dice, Señor, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero probarte, Señor. Tal vez no hoy, tal vez, Señor, tengo que proponerme, tal vez tengo que llegar a mi casa y tengo que volver a estudiar. Tal vez tengo que llegar a mi casa y tengo que volver a considerar todos los textos, todas las enseñanzas que hemos recibido el día de hoy, Señor. Pero permite que yo pueda verlo con ojos diferentes, Señor. Permite que yo pueda verlo, Señor, desde la perspectiva bíblica, desde lo que tú has enseñado, desde lo que tú has establecido, Señor. Porque tu palabra dice, Hebreos capítulo 7, versículo 8: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Tú eres quien recibe los diezmos, Señor. Y el día de hoy queremos decirte, Señor, danos la oportunidad. Queremos ser buenos administradores de las finanzas que tú nos has confiado, del dinero que tú nos has confiado. Permite, Señor, que podamos acceder a esas bendiciones. Permite que podamos acceder, Señor, a esas bendiciones que tú tienes que traducir de lo eterno a lo temporal, para que podamos disfrutarlas, para que podamos atesorarlas, para que podamos guardar en nuestro corazón esos momentos, esos recuerdos, Señor, que sean de bendición para nuestra vida, para que podamos ser transformados. Nuestra vida, lo que nosotros creíamos que no íbamos a trascender, lo que nosotros creíamos que íbamos a pasar por este mundo sin pena ni gloria, sin dejar un legado, sin dejar una herencia, sin dejar, Señor mi Dios, un recuerdo. Pero tu palabra dice que tú tomas lo temporal y lo vuelves eterno, Señor. Tú nos das vida eterna y esa bendición se refleja mediante el mandamiento, Señor, del diezmo, Padre. Señor, permite que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad, Señor, de venir delante de ti y poder decirte, Señor, aquí está mi diezmo, aquí está. Yo estoy declarando que tú eres mi Dios. Yo estoy declarando que en ti está puesta mi confianza. Yo estoy declarando que en ti está puesta mi esperanza, Señor. Yo estoy declarando por el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que tú eres mi Dios, y no prosperaré a la manera del mundo. No prosperaré robando, no prosperaré haciendo tranzas, no prosperaré haciendo negocios ilícitos, no prosperaré adulterando el producto que vendo, no prosperaré engañando ni estafando a la gente. He alzado mi mano por Jehová, el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que voy a prosperar a la manera de Dios, a la manera que tú has establecido en tu palabra, Señor, por medio de los diezmos, Padre. Hoy lo creemos, Señor. Hoy creemos esta palabra. Hoy la hacemos nuestra, Señor. Habla nuestras vidas. Permite que podamos, Señor, tomar una decisión, y la decisión que tomemos sea basada, Señor, en el conocimiento de tu palabra y no en lo que otros han dicho o lo que otros han hecho, Señor.
que sea basado en lo que tú nos has hablado, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.